agradecer a Dios la oportunidad de poder estar de nuevo aquí y también agradecer a todos los que han estado orando por mi salud. Vuestra culpa es que yo esté aquí otra vez. Así que gracias. De verdad que hacía tiempo, mucho tiempo que quería de nuevo estar entre vosotros y ojalá que pronto podamos estar toda la iglesia juntos, que no tengamos que estar congregándonos por grupo, ¿verdad? Sino todos juntos alabando y glorificando al Señor. Bien, quiero invitarles, hermanos, a que abran la Biblia por la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, donde vamos a leer el versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Este es el pasaje que vamos a meditar en esta mañana con la ayuda del Señor. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Una vez más. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oremos que Dios toque nuestras vidas con su palabra, que Dios sustituya mi incapacidad con su poder y su incredulidad o rebeldía que pueda haber en nuestros corazones, pues con fe y con obediencia. Oremos. Padre del cielo, gracias por esta palabra hermosa que tú has dejado para que meditemos en ella. Danos luz y entendimiento, sabiduría, para poder entenderla, comprenderla y poder para vivirla, para ponerla por obra. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que están aquí y a los que nos ven a través de las redes sociales. Glorifícate en todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En este pasaje del capítulo 4, versículo 1 de Filipenses, Dios nos hablará de tres cosas importantes que como cristianos debemos tener en cuenta. Tres cosas que debemos tener en cuenta como creyentes. El amor entre hermanos es una cosa importante. La necesidad de permanecer firmes en Dios, la firmeza en Dios, y el servir sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Son tres cosas hermosas que tenemos aquí en este pasaje, ¿no? El texto comienza diciendo, así que, y bueno, esto está poniendo en relación lo que ha dicho anteriormente en el capítulo 3 al final, con lo que va a decir a continuación. Por eso es como la explicación. Pablo va a dar ahora la explicación de lo que había dicho antes. Así que, hermanos míos, esta es una expresión que Pablo usa mucho, con frecuencia en todos sus escritos. Hermanos míos. Por supuesto, se refieren no a hermanos de sangre, sino a hermanos de fe. Si tú eres un auténtico hijo de Dios, tú eres mi hermano, porque yo también soy un hijo de Dios. Y si tenemos un mismo Padre, tú y yo somos hermanos. Quiero que lean conmigo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 16. Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 16. Dice el apóstol Pablo ahí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si tú y yo somos hijos de Dios, somos hermanos.
Porque hemos sido adoptados, hemos recibido el espíritu de adopción. Dios nos ha adoptado, no es que seamos hijos engendrados por Dios. Engendrado por Dios, solamente Cristo fue engendrado por Dios. Pero nosotros somos hijos adoptivos por medio de la fe. Somos criaturas de Dios, creados por Dios. Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado. Pero nosotros fuimos creados por medio de la fe, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Así que los cristianos somos hijos de un mismo Padre. Y eso significa que debiéramos llevarnos bien. ¿No creen? Los hermanos debieran llevarse bien, ¿sí o no? Es lo que se espera de los hermanos. Pero claro, la verdad es que no siempre es así. A veces no es fácil llevarse bien con los hermanos, ¿verdad? ¿Quién no se ha peleado alguna vez con un hermano? Aún hablo incluso en la sangre, hermanos de sangre, del mismo padre y de la misma madre, ¿verdad? ¿Quién no se ha peleado alguna vez con su hermano? No es fácil llevarse bien con los hermanos. Y si no es fácil llevarse bien con los hermanos de sangre, pues tampoco lo es llevarse bien con todos los hermanos de la fe. Y la Biblia nos deja evidencia clara de eso, ¿verdad? ¿Quién mató a Abel? El hermano, su hermano Caín, ¿verdad? ¿Quién vendió a José? Los hermanos vendieron a José. ¿Quién tenía envidia de David? Los hermanos, porque él era el más chiquitito y fue escogido para ser rey y no los otros. Y cuando lo veían, ¿tú qué haces aquí? Y había ido a llevarle alimentos a los hermanos que estaban en la guerra, en el frente. Lo primero que le pregunté, ¿y tú qué haces aquí? No se llevaban muy bien con los hermanos. ¿Quién mató a Amón? Absalón, su hermano. Su hermano. ¿Quién protestó por el regreso del hijo pródigo? El hermano. O sea que la Biblia nos muestra que no es fácil llevarse bien con los hermanos. Sin embargo, no es correcto que no nos llevemos bien. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. A Dios no le agrada que no te lleves bien con tus hermanos. Fíjense, Mateo capítulo 5. Van a leer conmigo un pasaje en el que Cristo, Mateo capítulo 5. ¿La corbata está haciendo ruido? Ok, vamos a intentar que moverme lo menos posible. Versículo del 23 al 24. Mateo 5 del 23 al 24. ¿No se oye bien? El ventilador. Lo intentamos ahora. A ver si se oye mejor. ¿Ok? Bien. Mateo 5, 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcílate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto quiere decir que Dios no quiere que nos acerquemos a Él cuando no estamos bien con nuestros hermanos. Cuando estamos enojados con nuestros hermanos. Por mucho que nos acerquemos a Dios y tratemos de... nos está diciendo, no, mira, primero ponte a bien con tu hermano. Vete a tu casa, arregla tus cosas y después viene y alaba y glorifica y haz lo que quieras hacer. Pero primero arréglate con tu hermano. Ni siquiera recibe nuestras ofrendas. Algunos pastores no leerían este texto. No, primero trae la ofrenda y después arréglate con tu hermano. No. Pero la verdad es que Dios dice, no. No me sirve de nada tu ofrenda, no quiero tu ofrenda. Si no te llevas bien con tu hermano, no quiero tu ofrenda.
Dios no recibe de ti ni el dinero. No, arréglese. Lucas capítulo 17. Fíjense, en este pasaje encontramos otra cosa interesante sobre esto. Lucas 17, del 3 al 4. Dice Lucas 17, del 3 al 4. Mirad por vosotros mismos. Es decir, lo que nos va a decir ahora es por nuestro bien. Por eso nos dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Ve a otro y se lo dice. ¿Habla mal de tu hermano? ¿Es eso lo que tenemos que hacer? Decirle a todos, quiero que ores porque mi hermana, fulanito me ha hecho esto. Tú no quieres que ore, estás chismorreando. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice? Perdónale. Y escuchen bien. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué debes hacer? Perdónale. A este respecto es importante darse cuenta de la cláusula condicionante. Si se arrepintiere, ¿verdad? Pero si se arrepiente y te pide perdón, ¿qué debes hacer? Perdonarlo. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Pueden tomar nota y después leerlo en casa, un pasaje fantástico sobre las relaciones personales, que lo encontrarás en Romanos capítulo 12, del 17 al 21. Puedes tomar nota y después lo miras en casa. Romanos 12, del 17 al 21. Pero la voluntad de Dios, hermanos, creo que todos lo entendemos, es que nos llevemos bien. ¿Es verdad o no? Se da el caso de que a veces nuestro hermano en la fe es también nuestro marido. ¿Hay que llevarse bien entonces con el marido, sí o no? No es tu hermano en la sangre. Pero si es tu hermano en la fe, ¿qué dice? Debes llevarte bien con tu hermano. Aunque sea tu marido. Aunque sea tu hijo que te saca de tus casillas. Debemos procurar los unos con los otros. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, dice Romanos 12, estad en paz con todos. ¿Saben ustedes que el Evangelio nos relata un caso de hermanos que pretendían ser superiores en el reino de los cielos? Lo relata en Mateo capítulo 20, ¿verdad? Habla de los hermanos de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que influenciados por la mamá, llegaron un día delante del Señor y le dijeron, ay Señor, queremos pedirte algo. Y el Señor dijo, ¿qué queréis? Señor, quiero que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Que fueran superiores a los demás. Esa era la intención de la mamá y era la intención de aquellos hijos que habían sido maleducados por la mamá. Tú tienes que ser el más grande, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el número uno, tú tienes que ser... Educamos a los hijos para ser competitivos cuando deberíamos educarlos para ser solidarios. Bueno, sabemos lo que Jesús les respondió, ¿verdad? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser mayor, hágase como el menor. Por ejemplo, como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. No debemos pretender ser más
que el otro, mejor que el otro. Lo que debemos ser es amarlo, llevarnos bien. Aún hoy en día hay creyentes que ambicionan el ser superiores a los demás, a pesar de que la Escritura es clara en el capítulo 12 de Romanos. Léanlo de verdad, no tiene desperdicio. Ahí en el versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense que este es un tema importante, porque no importa los tiempos que tú lleves en el Señor, ni siquiera aunque ostentes un cargo en la iglesia, no importa. Nunca es fácil llevarse bien con todos. Gálatas capítulo 2 nos relata el caso entre Pablo y Pedro. Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro, porque Pedro estaba actuando de una manera hipócrita. En el capítulo 2 de Gálatas lo tenéis, podéis tomar nota y verlo después en casa. Pablo tuvo que enfrentarlo cara a cara, porque su actitud no era correcta. Podría poner muchísimos otros ejemplos, pero cualquiera que haya leído la Biblia sabe que lo que le estoy diciendo es verdad, que los hermanos nos tenemos que llevar bien, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sí o sí? A pesar de lo cual, muchos no lo hacen. A pesar de saberlo, de que nos tenemos que llevar bien, a veces somos ariscos. ¿Sabes lo que eso significa? Tratamos mal a las personas, actuamos con mal carácter. Nuestras respuestas no son con gracia, sazonadas con sal, no. Parece como que lleven pimienta más bien. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Teniendo en cuenta que vamos a pasar la eternidad juntos, ¿no creen que es mejor aprender aquí? Porque en definitiva vamos a estar toda la eternidad juntos. Más vale que aprendamos a llevarnos bien. Fíjense, Pablo en Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados. El amor de Pablo por los filipenses era auténtico, era real. Él no pretendía ser superior a ellos, ni los menospreciaba. Es más, los filipenses eran motivo de gozo, de alegría para el apóstol. Pablo los amaba y nos da ejemplo con eso a nosotros. Y no solo a los filipenses, sino si estudias otras epístolas de Pablo, verás que él expresa su amor por los hermanos en diferentes lugares. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19, también dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo amaba a la iglesia. Y cuando dice ahí amados y deseados, esta expresión deseados significa añorados. Es la misma raíz que aparece en Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Si la iglesia se amara de ese mismo modo, si todos nos amáramos de esa manera, qué diferente sería nuestro testimonio de cara al mundo, ¿no creen? ¿Cuánto impactaríamos a los que nos rodean? ¿Cuánta gloria daríamos a Dios si de verdad actuáramos siempre como hermanos que se aman entre sí? ¿Cuánto podríamos agradar a Dios si tan solo pusiéramos en práctica lo que sabemos? Gozo y corona mía, dice Pablo.
y especifica la razón de su afecto, de su añoranza. Los filipenses significaban mucho para Pablo. Era un recuerdo que les llenaba de alegría. Y era su corona. ¿Sabe lo que significa que era su corona? Significa que era la prueba de que su ministerio no había sido en vano, de que su trabajo apostólico había tenido frutos. Ellos eran su corona. Y eso nos recuerda lo que dice en Filipenses 2:16. Poquito antes dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es muy triste cuando al final de tu vida te das cuenta de que todo aquello por lo que has estado trabajando no tuvo resultado. Todos tus desvelos, tus trabajos no dieron el fruto que tú esperabas. Todo se vino abajo, no sirvió de nada. Gracias a Dios eso no pasa en el Señor, porque sabemos que los que servimos a Dios, los que trabajamos en Dios, sabemos que nuestro trabajo nunca es en vano. Pero muchos se enfrentan a esa realidad. Hay gente que pone su esperanza en la riqueza, en la fama, en otras cosas, en la diversión, en el culto al cuerpo. Y después llega un momento en que todo eso se viene abajo y no sirve de nada. Y eso lleva a muchos a la frustración. Y la frustración es el motivo por el cual multitud de personas están en estos tiempos quitándose la vida. Una de las mayores plagas que hay en la actualidad es el suicidio. Multitud de personas desesperadas se están quitando la vida porque se sienten frustrados, porque no encuentran salida a sus situaciones. Si alguna vez te frustra, no pienses en quitarte la vida. Mejor entiende que la vida es una escuela de la que debemos aprender para seguir mejorando, para seguir avanzando, no para frenarse. Pero sobre todo, si alguna vez cree que no puedes más, que estás al borde del precipicio, por favor llámame. Cuenta conmigo. Cuenta con el pastor Andrés, yo estoy seguro de que él también está ahí. Nosotros estamos aquí para ayudar. Gracias a Dios, como digo, los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos obreros en Cristo, sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso no nos frustramos, aunque a veces tengamos motivos para ello, pero no nos frustramos. Pero quizás os convenga hacer un alto en el camino y meditar sobre estas cosas. Preguntarte, ¿realmente estoy teniendo en cuenta la eternidad? ¿Trabajo teniendo en cuenta que hay una vida más allá de esta? ¿O solo vivimos al día? ¿Qué experiencia crees que tendrás cuando lleguemos al final? ¿Te arrepentirás de haber malgastado tu vida o darás gracias a Dios por haberla aprovechado? Con ese vocabulario cargado de afecto, cuando dice: hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, Pablo ha preparado el camino para dar el consejo que les va a dar ahora. Un consejo culminante: estad firmes. Estad firmes en el Señor, amados. Más nos valiera aprender la lección de estar firmes, porque esa es la voluntad de Dios y Dios nos lo ha dicho de 1000 formas diferentes. Y mientras no
aprendamos la lección, Dios va a estar repitiéndola una y mil veces hasta que la aprendamos. Y pasemos a otra cosa, a otra lección. Es como el niño que no termina de aprender las vocales. No le podemos empezar a enseñar las consonantes hasta que sepa las vocales, identificarlas. Antes de pasar a otra lección, tenemos que aprobar la primera. Y esta es una lección que Dios quiere que nosotros aprendamos, que debemos estar firmes en el Señor, siempre, pase lo que pase. Porque Dios nos ha dicho muchas veces que no dependemos de las circunstancias. No importan las circunstancias, importa la actitud que nosotros adoptamos ante esas circunstancias. Los filipenses no eran malos cristianos, pero les faltaba determinación, perseverancia. Y así somos muchos cristianos hoy en día. De pronto están arriba, de pronto están abajo, y son como... ¿Verdad? Pablo los exhorta una vez más a estar firmes en el Señor. Y digo una vez más porque ya lo había hecho en el versículo 27 del capítulo 1. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Toda la Escritura nos exhorta a estar firmes en la confianza en Dios. No solo a los filipenses, sino también a todos nosotros. No basta con estar en la iglesia, debemos aspirar a más, a crecer, a madurar como cristianos. Porque la firmeza es necesaria, absolutamente necesaria, para poder superar las batallas que vamos a tener que enfrentar. Los avatares de la vida. Si no estamos firmes, caeremos y no perseveraremos. Perdón. Por ello la Escritura nos exhorta en multitud de ocasiones a permanecer firmes en la confianza en Dios. Salmo 125, versículos del 1 al 2. Salmo 125, del 1 al 2. Dice lo siguiente: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Dos cosas importantes en este salmo. La primera, que la firmeza nos hace permanecer para siempre. Y la segunda, que la firmeza depende de que Dios está con nosotros, que Dios nos rodea, que Dios nos protege, que Dios nos bendice. Debemos permanecer firmes en la palabra, hermanos. No debiéramos permitir que nada ni nadie nos aparte de las Sagradas Escrituras. Nada ni nadie. Sino que ella debe ser nuestra meditación de día y de noche. ¿Recuerdan las palabras que Dios le dijo a Josué cuando fue a sustituir a Moisés? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero tú tienes que esforzarte, ser valiente. Y a veces vamos a necesitar eso, esforzarnos y ser valientes. Tengo multitud de pasajes aquí que nos hablan de eso, de la firmeza. Y del hecho de que Dios va a estar con nosotros, sean cuales sean las circunstancias. Si tenemos en cuenta eso, que Dios está con nosotros, no hay motivo para tirar la toalla, no hay motivo para echar atrás, no hay motivo para eso.
Hay motivos para permanecer firmes en el Señor. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Que el Señor está con nosotros es algo que sabemos, porque Jesús le dijo a sus apóstoles al final de su ministerio, poco antes de ascender a los cielos, le dijo: he aquí yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Y el autor de Hebreo recuerda el pasaje de Deuteronomio diciendo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Debemos permanecer firmes en el Señor, firmes contra las asechanzas del diablo, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, porque hay promesa de vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Buscas tú la inmortalidad? En Cristo puedes alcanzarla, si permaneces firme en la fe hasta el fin. Porque la esperanza y la perspectiva del creyente es la vida eterna, si nos afirmamos en Cristo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Guardaos, hermanos, estad firmes en el Señor, afirmarse en su fuerza por su gracia. Este es el mensaje que yo quería compartir con vosotros hoy, hermanos. Somos hermanos y debemos amarnos los unos a los otros. Debemos perseverar firmes en el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así de simple, así de sencillo, ni más ni menos. Pero esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y saben qué? Haríamos bien en meditarlo. Haríamos bien en tener en cuenta estas cosas, porque están escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros las sepamos y las pongamos por obra. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda darle una respuesta a Dios, a esto que Él nos ha dicho en esta mañana. Él nos ha dicho lo que Él quiere que hagamos. Ahora nosotros le tenemos que decir lo que vamos a hacer con esta palabra. Así que pongámonos de pie y oremos. Oremos al Señor. Pidámosle que Él nos ayude a poner en práctica lo que Él nos ha dicho, para que no seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Es muy importante que tú y yo entendamos que esto no son cosas que a mí se me han ocurrido, están aquí en la palabra de Dios. La hemos visto, Filipenses capítulo 4, versículo 1. En estas palabras del apóstol Pablo vemos esto. Él amaba a los hermanos y nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Él les exhorta a permanecer firmes y nosotros debemos permanecer firmes. Él sabía que su trabajo en el Señor no había sido en vano, y nosotros sabemos que cualquier esfuerzo que hagamos en el Señor tampoco será en vano. Oremos pues, hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a entender y a poner en práctica esta palabra. Si quieres puedes orar en voz alta, si quieres puedes hacerlo en voz baja o solo con el pensamiento. Da igual, Dios te va a oír de todos modos, pero oremos al Señor. No salgamos de aquí sin darle una respuesta a Dios, sin decirle lo que vamos a hacer
con esto que Él nos ha dicho. Oremos, hermanos.